espectacular el estudio que vino acá al lugar de las obras, le felicito. Yo no conocía realmente, pero es impactante venir a ver la maquinaria y el trabajo que están haciendo empresas paraguayas. Muy contento, muchas gracias. ¿No? Otra cosa es estando acá, la visión otra cosa que yo paso mucho por acá en la costanera, yo vivo acá en Trinidad, entonces veo mucho las obras, ¿verdad? Pero se ven de lejos, pero impresionante la primera. Vos sabés que esta grúa que está acá atrás nuestro, solamente hay 2 en Sudamérica. Parece una grúa más, pero solamente hay 2 grúas de este tipo en toda Sudamérica y una es de una empresa paraguaya, así que realmente todas mis felicitaciones para las 2 empresas, Heiseke, constructora Heiseke y CDD, que están haciendo esta obra magnífica. Bueno, Santi, me gustaría, vamos a hablar sobre todo de propuestas, obviamente si llegaras a ser presidente de la República y vos tenés este rol de que ya fuiste ministro de Hacienda, sos economista, creo que el desafío más grande, gane quien gane, va a ser obviamente económico digamos de manera inmediata. Van a encontrar una economía con un fuerte endeudamiento, con un crecimiento pobrísimo, probablemente recesión este año y el año que viene habría alguna recuperación. Habría que aplicar esta es una frase que se usa a menudo, pero vale, economía de guerra, es decir, en ese primer año de gobierno habría que congelar, por ejemplo, salarios públicos, extremar medidas para la recaudación. ¿Cuál sería el escenario que encontraría un Santi Peña presidente y qué tendría que hacer? Yo, más que una economía de guerra, yo le pondría una economía en reconstrucción. Yo creo que nosotros estamos en una situación de guerra. Este es el peor momento económico que nosotros hemos vivido. Solamente se puede comparar aquel 99, 2000, 2001, 2002 que vivimos post-crisis bancaria hasta el gobierno de Nicanor, el comienzo de Nicanor Duarte Fruto, que se estableció un plan económico. Esto fue parte inclusive respaldado por el famoso acuerdo con el Fondo Monetario, sí, que no solamente tenía elementos macroeconómicos, sino también tenía elementos microeconómicos y sociales. Vos recordarás, Luis, que el acuerdo en esa época, que era un plan de gobierno, establecía, por ejemplo, la expansión de la red de protección social a través del programa Tecoporá, la cobertura de los maestros, contratación de nuevos maestros. O sea, tenía no solamente elementos económicos, sino también sociales. Entonces yo creo que lo que nosotros vamos a plantear, no es lo que creo, es lo que vamos a plantear, es un fuerte plan económico de crecimiento, pero principalmente en una contención social. ¿Cómo hacemos para aumentar el empleo? ¿Cómo hacemos para estabilizar la canasta básica de alimentos? ¿Verdad? Porque el Estado, obviamente, nosotros no podemos decir que vamos a poner control de precios, totalmente en contra. Pero sí tenemos que entender que hay precios administrados por empresas públicas, que si las empresas públicas son más eficientes, pueden eliminar la volatilidad, que es lo que hoy está ocurriendo, ahora principalmente con el precio del combustible. Así que creo que la idea principal, si vos me decís una idea que a vos te gustaría que la gente identifique, la generación de empleo. Creo que ese es el principal desafío que necesita la economía paraguaya en una reconstrucción después de esta debacle económica que estamos viviendo ya con 4 años. Empleo? Yo creo que nosotros tenemos que darle fuerte, rápida salida laboral a los trabajadores paraguayos. Creo que el Servicio Nacional de Promoción Profesional perdió totalmente su fuerza. Nosotros tenemos la experiencia trabajando con Enrique López desde el Partido Colorado, que en plena pandemia, sin ningún recurso por parte del gobierno, consiguió 6.000 empleos. ¿Qué hizo Enrique López que fue tan, digamos, tan visible su trabajo? Se fue a recorrer las empresas, le dijo, ¿ustedes qué necesitan? Bueno, yo necesito las personas que sepan hacer estas funciones. Y se iba y hacía una feria de empleo. Es el trabajo que tiene que hacer el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y lo que tiene que hacer el Servicio Nacional de Promoción Profesional, que tiene un presupuesto gigantesco. El problema es que este gobierno le puso al secretario Hugo Velázquez, ¿verdad? Esa es la realidad. El secretario Hugo Velázquez en la Cámara de Diputados es hoy el director del Servicio Nacional de Promoción Profesional y hoy candidato a diputado. Entonces, no hay un foco realmente en los problemas de las personas. ¿Cuál es el problema de las personas hoy? Aumento de la canasta básica, la falta de empleo. Hay que abocar todas las herramientas que tiene el Estado, por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento. Nosotros dejamos una ley que prácticamente le da todas las herramientas a un BNF, que ya no es el BNF del 2002 que estaba prácticamente quebrado. Hoy es un BNF fortalecido, una de las instituciones bancarias con mayor capital en el sistema bancario paraguayo. Lo mismo ocurre con el crédito agrícola habilitación. Anda a averiguar quiénes son las personas que están al frente de esas instituciones y te vas a dar cuenta por qué esas instituciones no funcionan. Ahora, ¿qué opinas de esto que está en el Parlamento, sobre todo en estudio, y que puede todavía
ahondar la crisis financiera del Estado para cuando asuma el nuevo gobierno. Por ejemplo, están planteando aumento de salarios para los asistentes judiciales, para los asistentes fiscales. Eso tiene un costo de 70.000 millones de guaraníes. Hay un proyecto de ley que tiene media sanción para pagarle a los exfuncionarios de las contratistas de Itaipú, que tiene un costo de 1.000 millones de dólares. ¿Qué opinás de esos proyectos? Yo creo que nosotros tenemos que analizar no solamente el lado del costo, claro que tienen un enorme costo, nosotros tenemos que ver realmente si son reclamos justos o no son reclamos justos, ¿verdad? Yo creo que la economía paraguaya puede crecer en los próximos años. Yo creo que nosotros podemos aumentar la recaudación. La pregunta es qué vamos a hacer con esa recaudación adicional. En el caso de los actuarios judiciales, conozco el caso y me he involucrado en entender la problemática que hay, y realmente hay una disparidad y una injusticia judicial sobre un personal que prácticamente es el que moviliza el proceso judicial dentro de los diferentes juzgados. Entonces hay unas brechas, en algunos casos no es tan grande, en algunas es gigantesca, y lo que busca esta ley es establecer un patrón donde va a haber un porcentaje del salario del juez es lo que gana el actuario. Esto ya hay en otras carreras dentro del servicio civil, así que yo estoy a favor de eso. Yo creo que en el caso de la cuestión es la reivindicación, oportunidad, el momento, hoy. probablemente el momento, y la ley de responsabilidad fiscal establece que no se pueden hacer ajustes en años electorales, y donde el aumento del gasto público tiene un límite, solamente puede crecer hasta el 40% en la mitad del año. O sea, hay reglas que limitan esos casos. Lo que obviamente sabemos es que en estos 4 años no se ha cumplido ni un año la ley de responsabilidad fiscal. Ese sí es un problema grande, ¿verdad? Yo creo que hay que empezar a cumplir esa ley que ha sido la base de la sostenibilidad fiscal del Paraguay. Pero yo lo que quiero decirte, Neto, Luis, y simplemente para dejar como el título, es: yo estoy a favor de las reivindicaciones que son justas. Yo estoy en contra del populismo. El populismo de derecha y el populismo de izquierda. Yo estoy totalmente en contra y no tengo ningún problema de decirlo en época de campaña y fuera de época de campaña. El proyecto para pagarle a los exfuncionarios de las contratistas de Itaipú, 1.000 millones de dólares, ¿qué opinas? Yo creo que acá hay un reclamo justo por parte de los trabajadores. Hay una gran discusión si ellos perdieron la oportunidad legal. Yo no soy abogado, Fito, creo que vos sos abogado, Fito, no. pero hablas mucho Acá como la abogado. abogada es la Bueno, señora Pati es abogada, abogado, ¿verdad? como economista, Sí, la verdad, habla eso como muy ingeniero. avesado. Abogado del Pero, diablo. pero creo que hay un momento hasta donde ellos podían reclamar, y eso es lo que se está cuestionando. Sí, Pero el reclamo, un ellos año. es un reclamo justo, ¿verdad? Los trabajadores del lado brasilero cobraron ese beneficio. La Itaipú Binacional les pagó a ellos. Ahora, si los trabajadores paraguayos no pudieron accionar en el momento adecuado, ¿será que se extingue esa obligación? Pero esta es una obligación que no es de Paraguay. Esta es una obligación de la entidad binacional. No es de Paraguay. Esto no debería salir de los recursos. Eso sí, yo estoy totalmente en contra. Esto no es que, pues, si Paraguay acepta esto, Paraguay debería dejar de recibir. No, Paraguay no puede dejar de recibir ni un guaraní. Es la entidad la cual debió haber honrado, así como lo hizo en el caso de Brasil. O sea, no está con esta ley, porque esta ley Hacienda va a tener que pagar. Yo estoy a favor de una reivindicación justa. Yo estoy en contra de un populismo. Tu antecesor, Santiago, en el Ministerio de Hacienda, Germán Rojas, daba una nota en estos días sobre la necesidad de reformas estructurales, y lo planteaba como que hay que hacer estas reformas sin miedo, porque es el momento en el que se tienen que hacer, o después ya va a ser tarde. ¿Coincidís con él? ¿Te parece que hay que hacer reformas estructurales? ¿Y cuáles serían? Porque al electorado, principalmente de Colorado, no le gusta mucho hablar de reformas estructurales. Yo creo, primero que nada, estoy a favor, muy a favor, Fito. Ahora, nosotros tenemos que sacarle el miedo de qué implica la reforma, ¿verdad? La reforma no es echar a nadie. Y Germán es un claro ejemplo de eso. En el año 2003, en esta idea de generar cambios importantes, ¿verdad? Y menciono mucho porque yo era un joven economista en el Banco Central que trabajó mucho en estos temas, ¿verdad? De un nivel muy técnico, muy granular. Y Germán fue nombrado presidente del Banco Nacional de Fomento, que de hecho era una condición dentro del acuerdo con el Fondo Monetario la reforma. Es más, se iba a cerrar el Banco Nacional de Fomento. A un costo tremendo, se calculaba cerca de 150 millones de dólares en esa época. Hoy podrían ser, no sé, estamos hablando de 500 millones. Y Germán dijo, no, déjenme, yo voy a solucionar el problema. Y efectivamente lo solucionó. Yo escribí un artículo en un libro que se publicó años después sobre la gran transformación del Banco Nacional de Fomento. Hoy es una entidad
que tiene una capacidad tremenda, tiene una ley poderosísima que puede ser un gran brazo del desarrollo para las pymes, para las empresas medianas y también para las empresas grandes que necesitan el financiamiento de un banco de desarrollo. Y ese es el rol que tiene que cumplir el Banco Nacional de Fomento. Pero eso no implica que hay que echar gente. Yo creo que el gran problema es muchas veces, vamos a reformar. ¿Y qué implica la reforma para mí, funcionario o trabajador? Yo no quiero perder mi lugar de trabajo. Yo quiero ser parte de la reforma, yo quiero ser parte del cambio. Pasa en salud pública, pasa en educación. Nosotros hablamos de la transformación de la educación. Eso implica que tenemos que echar a todos los maestros. No, tenemos que capacitarle, si un profesor tiene las condiciones para estar en el primero, en el segundo o tercer grado, tiene que estar ahí. No puede estar en el tercero de la media, porque capaz que sus capacidades no están preparadas para ese grado. Santiago, y respecto a tu proyecto político partidaria en sí, ¿verdad? Que en caso de que ganes la presidencia, ¿qué se viene a partir de eso? Porque la interna colorada para mí ahora es una de las más fuertes que vimos en los últimos. Yo no sé si coincido o no, pero me parece muy sangrienta esta interna colorada. Cada interna colorada es sangrienta, pero esta me parece de más. Entonces, ¿cómo solucionás después de ese problema? Tenemos siempre, el ser humano tiene memoria corta, siempre el momento es el más intenso. Me pasa lo mismo a mí, Pati. Yo ya estuve en una interna hace 5 años, pero en esto pregunto y me dicen mucha gente dentro del partido, gente con muchos años de experiencia, me dice siempre, cada elección es muy intensa. Lo que sí nos dicen, y esto es una confirmación a esta altura, este es el peor momento en la historia de la dirigencia del Partido Colorado, donde estando en función de gobierno, el gobierno de turno está utilizando la persecución a través de la destitución, a través de coercitivamente obligarle a los funcionarios públicos a ir a actos, donde siempre hubo, yo no iba a decir que nunca hubo, pero este es el peor momento. O sea, todo el mundo confirma que este gobierno, el de Mario Abdo, es el que más está utilizando la estructura gubernativa como una herramienta político-electoral. Eso sí te puedo decir, ¿verdad? ¿Cómo podemos cambiar esto? Y principalmente tenemos que cuidar nuestro lenguaje, ¿verdad? Yo como candidato, obviamente, me duele muchísimo las injusticias, me duele muchísimo la persecución. Habremos hecho algunas también nosotros, estuvimos en función de gobierno hace 5 años, pero hoy tenemos que cuidar nuestro lenguaje y prepararnos ya para un post-internas partidarias el 18 de diciembre, donde vamos a tener que unir al Partido Colorado, es lo que manda en democracia. Yo estoy convencido, yo sé que a Luis no le va a gustar lo que voy a decir, ¿verdad? Pero yo creo que el Partido Colorado puede ser un ejemplo a nivel regional y a nivel mundial. Lo que ocurrió en Colombia hace unas semanas atrás, creo que es el reflejo de la pérdida de la estructura partidaria, principalmente de los partidos tradicionales. Y voy a explicar por qué. Un presidente que yo le tengo una enorme admiración, Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente en el 2002, fue un presidente muy fuerte. Y él se presentó como una alternativa fuera de los partidos tradicionales, ¿verdad? Él fundó una nueva corriente política y a partir de ese momento prácticamente desaparecieron los partidos políticos en Colombia. Y eso trajo como consecuencia una dispersión de las organizaciones políticas, que es lo que permitió hoy a una persona como Petro, a la cual yo no comparto su visión política, ni su visión ideológica, ni económica, que hoy sea presidente de la República en Colombia. Yo creo que va a tener enormes consecuencias, como tuvo también en el caso de Perú, con la llegada de Castillo, y también en el caso de Chile de Boric, donde hoy ya hay enormes problemas de administración política. Y yo creo que el Partido Colorado, que se está renovando dentro de sí mismo, responde a esa problemática mundial y dice, no, acá necesitamos partidos políticos que puedan agrupar a las individualidades. Entonces, mi planteamiento, un Partido Colorado fuerte, como una estructura fundamental de apoyo político a un gobierno, pero que también pueda ser un partido que esté al servicio de toda la población y de todo el país. ¿Cómo combatimos el contrabando? Buena pregunta, Luis. Un flagelo que tiene décadas, sino siglos, ¿verdad? Por la geografía misma del Paraguay. Pero esto obviamente el gobierno tiene momentos en donde puede desplegar un mayor o un menor control. A nosotros nos tocó en el gobierno pasado tener que luchar con este flagelo. Un flagelo que no solamente tiene consecuencias económicas en la recaudación del fisco, en la generación de empleo, sino también consecuencias sociales porque le da trabajo a mucha gente en las ciudades ribereñas, ¿verdad? Pero lo enfrentamos. De hecho, el subcomandante de la Armada en ese entonces, que tenía fuertes vínculos con esa actividad, fue pasado a retiro, ¿verdad? Y este gobierno lo que hizo fue lo reincorporó y lo promovió. Entonces, claramente ellos son de alguna manera parte hoy del problema. Desde el gobierno se está comandando y lo vimos la noche del 12 de junio del año pasado cuando entraron 40 camiones a la oficina de la Armada, ¿verdad? Y no pasó nada.
siguen estando las mismas dos personas, el encargado que se están señalando, no, fue tu culpa, fue tu culpa. Entonces, creo que desde el gobierno se tienen que dar señales más fuertes y después yo creo que tiene que haber un mayor control. En la pandemia, el gobierno nos encerró literalmente, no salía ni una mosca, los militares inclusive salieron a la calle. Entonces yo creo que el Estado tiene las herramientas para ejercer un mayor control. Ahora nosotros también tenemos que darle una solución al problema social, porque gran parte de las personas que cruzan y que van a Clorinda es gente que no está pudiendo llegar a fin de mes. Esa es la realidad, el sueldo mínimo, para el que tiene sueldo mínimo y le puede durar probablemente, no sé, hasta el 20, hasta el 15 le llegue, después ya no tiene más que comer. Entonces muchas veces apela. Entonces tenemos que tener una economía que crezca. Nadie quiere pasar por debajo del puente, nadie. Todos queremos pasar por encima del puente. Ahora tenemos que darle la alternativa a la gente para que pueda pasar por encima del puente. ¿Cómo combatimos el avance de las mafias, de la narcopolítica y del lavado de dinero? Excelente pregunta, Luis. También creo que es un flagelo a nivel internacional. Estos son problemas transnacionales. Ahora, nosotros no podemos decir simplemente este es un problema externo y nosotros no tenemos que solucionar. Yo he tenido una posición muy crítica a este gobierno. Yo creo que este gobierno utilizó económica y políticamente la estructura del Estado, donde liberó, ¿verdad? Principalmente la SENAT, la llegada de los aviones a través del Chaco paraguayo, donde llegan los productos grandes, digamos, ¿verdad? La cocaína principalmente, que vienen de Bolivia, que viene de Colombia, aterrizan en el Chaco paraguayo y esto viene por tierra hasta los puertos de Asunción y aquí se mezcla con mercaderías legales y que finalmente fueron incautadas en los puertos de Europa. Entonces, yo tengo mis fuertes críticas a este gobierno y a las designaciones y principalmente le pongo como cabeza de toda esta estructura y esta organización criminal al exministro del Interior, Arnaldo Yucio, quien hoy hace oficina y ha sido denunciado ya públicamente, hace oficina en la misma Senat, donde sigue estando como ministra una persona que es conocida como su asistente, su secretaria, ¿verdad? Entonces, claramente ahí hay una complicidad enorme por parte del gobierno nacional. Santi, ¿qué se puede hacer respecto a la cantidad de abusos, sobre todo en un 90% en el entorno familiar de los niños? Evidentemente están totalmente ignorantes los pequeños de lo que implica lo que es un abuso a nivel educación, salud. ¿Qué es lo que ustedes están estudiando en su proyecto para eso? Mira, nosotros necesitamos unas fuerzas públicas que sean más, que estén más formadas en temas de derechos humanos. Esa es una realidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la educación, no solamente la educación en los colegios, también tenemos que fortalecer los centros de formación, las academias policiales, militares, porque muchas veces, y esto no solamente para los niños, también y principalmente para las mujeres, ¿verdad? Van a una comisaría y el policía le dice, no, mi hija, anda nomás a tu casa, tu pollera lo es muy cortita, o sea, hay esa cultura todavía muy machista, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué abordaje le habíamos dado, verdad? Nosotros habíamos trabajado mucho y en esto nos ayudó Ana María Vallardi, que era la ministra de la Mujer, ¿verdad? En traer un concepto, y esto es experiencia, porque nosotros no vamos a inventar la rueda. Los problemas de inseguridad, los problemas de derechos humanos, los problemas de protección a los niños, son problemas en todas las sociedades latinoamericanas y probablemente a nivel mundial en menor medida. Pero se trajo la experiencia en este concepto de la ciudad mujer, ¿verdad? De dónde la mujer se puede sentir segura, dónde el niño se puede sentir seguro. Lo mismo ocurrió con el Grupo Lince. El Grupo Lince no es un invento nuestro, fue una experiencia exitosa que se trajo de Colombia, donde las máscaras y el no utilizar el identificador era una respuesta a los problemas que se encuentran en países de poblaciones pequeñas, donde el policía sale a reaccionar a un llamado de inseguridad, pero se encuentra con un amigo, se encuentra con un familiar. Entonces es importante que se pueda preservar su identidad. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Traigamos experiencias exitosas, utilicemos la ciencia como un elemento que comanda la política pública, no la intuición. Porque la intuición muchas veces, pues, no, vamos a ayudar, no, pero la intuición no es suficiente. Tenemos que ponerle ciencia y conocimiento a la aplicación de política pública. Santi, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, Pati, Fito, realmente un placer, le agradezco mucho el espacio y le felicito por la oportunidad que están dando a una amplia gama de oferta electoral de poder discutir. Yo les mencionaba fuera del aire que parecería que falta muchísimo para las elecciones internas, pero creo que el debate, creo que el poder hablar y darle visibilidad a un nuevo sistema electoral a figuras dentro de los partidos tradicionales y fuera de los partidos tradicionales solamente puede ayudar a que el electorado tome mejores decisiones, primero el 18 de diciembre y luego el 30 de abril. Así que mis felicitaciones para ustedes y mi agradecimiento. Gracias.